¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres aprender a hacer estructuras de Lewis? Pues espérate que empezamos. Bueno, vamos a hacer estructuras de Lewis. Vamos a hacer 5 estructuras de Lewis que van a ser exactamente iguales y con una forma que aprendas suficiente. Va a ser la siguiente. Mira, vamos a coger un átomo de carbono, un átomo de oxígeno y a ese átomo de carbono le vamos a unir 2 átomos de hidrógeno. Que va a ser lo mismo que si cogemos el carbono, el oxígeno y en lugar de los 2 átomos de hidrógeno le ponemos 2 átomos de flúor. Y podemos poner 2 átomos de cloro. Verás que va a ser exactamente igual y ahora te voy a explicar por qué. Flúor, cloro, puedo poner 2 átomos de bromo o incluso 2 de yodo. ¿Por qué digo que las estructuras van a ser iguales? Porque la configuración de la capa de valencia es la misma y tanto el hidrógeno como el flúor, como el cloro, como el bromo, como el yodo pueden formar un solo enlace. Te lo voy a demostrar. Necesito, como digo, la configuración electrónica de la última capa. Bien, para el hidrógeno tiene 1s1 en su última capa y por lo tanto el hidrógeno tiene un electrón de valencia y podrá formar un solo enlace. Si cojo el flúor, cloro, bromo y yodo, resulta, conforme te está apareciendo en la pantalla, que flúor, cloro, bromo y yodo están en el mismo grupo de la tabla periódica, grupo 17. Y por lo tanto tienen el mismo número de electrones en la última capa. ¿Qué es lo que tiene el flúor? El flúor tiene 2s2, 2p5. Y por lo tanto el flúor tiene 7 electrones en su última capa. 2 en orbital s y 5 en orbitales p. Claro, el cloro está un lugar más abajo en el mismo grupo. Luego, para el cloro tendrá 3s2, 3p5 e igual tiene 7 electrones en su última capa. Pero claro, en el periodo 2 y en el periodo 3. Debajo del cloro tenemos el bromo. Luego, si el cloro es 3s2, 3p5, el bromo va a ser 4s2, 4p5 y de igual manera tendrá 7 electrones en su capa de valencia. Y por último, como podrás comprobar, el yodo será 5s2, 5p5 y tendrá 7 electrones en su capa de valencia. Claro, flúor, cloro, bromo y yodo hacen lo mismo. Luego, si hacen lo mismo, estas 4 moléculas serán exactamente iguales y será igual a la molécula con el hidrógeno. Vamos a hacer una de ellas y verás que es exactamente lo mismo. Vale. ¿Qué necesito entonces para hacer la estructura de Lewis? Necesito la capa de valencia. Ya la tengo. Pero me falta también la capa de valencia para el carbono y para el oxígeno. ¿Vale? Lo pongamos por aquí. El carbono es 2s2, 2p2. Luego el carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia. El oxígeno es 2s2, 2p4 y por lo tanto el oxígeno tiene 6 electrones en la capa de valencia. Ya lo tengo todo. Tengo configuración de la capa de valencia. Solo necesito fijarme en la molécula que voy a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, la del flúor, con esta de aquí. Como digo, son todas iguales. Si sabes una, sabrás todas. Bien, vamos a ver cuánto vale n sub v, que es el número de electrones de valencia disponibles para hacer la molécula. Los de valencia los tengo ya en las configuraciones que te acabo de poner en la pantalla. Claro, pero tengo 2 átomos de flúor y cada átomo de flúor aporta 7 electrones. Por lo tanto, tengo 2 átomos de flúor a 7 electrones cada uno. Los 2 átomos de flúor aportan 14 electrones de valencia. Más, sumamos el carbono. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Le vengo aquí, 2s2, 2p2, aporta 4 electrones, un átomo de carbono, solamente hay uno. Y el oxígeno, pues el oxígeno, ¿cuántos aporta? Me vengo a la configuración, 2s2, 2p4 tiene 6 electrones de valencia, lo apunto aquí. Entonces sumemos, 2 por 7 son 14, más 4 más 6, esto suma 24 electrones de valencia. Con estos 24 electrones vamos a jugar entre comillas, evidentemente, para que compartiéndolos entre ellos formemos ¿el qué? Un octeto, que será n sub o, número de electrones cuando todo haya finalizado y todos los átomos que intervienen tengan
8, de ahí la palabra octeto. Claro, ¿cuántos tengo? Tengo 2 de flúor, 1 de carbono y 1 de oxígeno, tengo 4 átomos. Y cada uno de ellos tendrá 8 cuando todo ha finalizado. 4 por 8 son 32 electrones cuando todos tengan el octeto completo. Luego, vamos a compartir 24 electrones de valencia, veremos que todos no, pero vamos a jugar con ellos, de manera que consigamos entre ellos 32. ¿Cómo? Pues mira, vamos a poner n sub c a número de electrones que se comparten, compartidos, para conseguir nuestro objetivo. Recuerda que mi objetivo es conseguir 8, el octeto. Compartidos. ¿Cómo calculamos los compartidos? Vamos a restar n sub o, el número de electrones del octeto, restamos n sub v, número de electrones que hemos dicho de valencia. El octeto, ¿cuántos tengo? 32. Restamos los de valencia. Los tengo aquí, 24. 32 menos 24 son 8 electrones compartidos. 8. Claro, si cada enlace implica compartir 2 electrones, evidentemente 8 compartidos son 4 enlaces. En total, 4 enlaces en total. Pero tengo 2 tipos de enlace. Tengo enlaces sigma y enlaces pi. Luego, a partir de los compartidos, vamos a hacer las 2 partes. Vamos a llamar n sigma al número de electrones que llamaremos sigma o enlaces simples. ¿Cómo los vamos a calcular? Con una formulita muy sencilla que será 2 veces paréntesis n-1. Esta n minúscula que hay aquí es el número de átomos que ves en la molécula. Miramos la fórmula y hemos dicho que tengo 2 de flúor, 1 de carbono y 1 de oxígeno, tengo 4 átomos en la molécula. Esto es n en minúscula. Sustituyo 2 que multiplica a 4 menos 1. Hacemos primero el paréntesis, 4 menos 1 es 3, 2 por 3 me salen 6 electrones sigma. Por tanto, tendré 3 enlaces simples o enlaces sigma. Tengo 3. Fíjate, ya lo tengo casi todo. Si tengo 8 electrones compartidos, 4 enlaces en total, y de esos 8 tengo 6 en enlaces sigma, 3 enlaces sigma, lo que me queda son electrones en enlaces pi. Número de electrones pi. ¿Cómo calculo los pi? Por diferencia. Los electrones totales compartidos le resto los electrones en enlaces sigma que ya he calculado. Compartidos, hemos dicho que tengo 4 enlaces que son en total 8 electrones formando enlaces. En esos 8 electrones tengo 6 en enlaces simples, en enlaces sigma, luego me quedan 2 electrones que formará un enlace pi doble o bien triple. Luego ahí me va a salir un enlace doble. Bien, ya tengo número de electrones compartidos, 4 enlaces y los he distribuido en sigma y pi. ¿Qué me queda? Pues mira, si en total todos los átomos de la molécula aportaban 24 electrones de valencia y de estos 24 tengo compartidos 8, ¿dónde está el resto? Solitarios, no compartidos. Vamos a llamar entonces n sub s al número de electrones solitarios, los que no forman parte del enlace. ¿Y cómo los calculamos? N sub s. Los de valencia, que son todos los proporcionados por la totalidad de los átomos de la molécula, menos los que ya tengo compartidos. ¿Cuántos tengo de valencia? Pues se han proporcionado 24 electrones. De estos 24, ¿cuántos hay formando parte de los enlaces? 8 electrones compartidos. 24 menos 8 son 16 electrones que no forman parte del enlace. 16, si lo pongo por parejas, son la mitad de 16, 8. 8 pares solitarios. Vamos a ponerlos por parejas. Bien. Pongamos los átomos entonces. Nos vamos a la molécula. A partir de la fórmula yo puedo ya prever un poco cómo están distribuidos. El átomo que voy a poner en medio es el del elemento carbono. Lo voy a poner aquí en medio, aquí, el carbono. Alrededor del carbono voy a dibujar 2 flúor y un oxígeno. Dibújalos como tú quieras, no me importa. No es importante en la estructura de Lewis la orientación.
2 flúor y un oxígeno. Bien, pongamos entonces, de los 4 enlaces, hacemos primero los enlaces fuertes, que son los enlaces sigma. Primer enlace, segundo enlace y tercer enlace. Y me queda el enlace pi. ¿Dónde está el enlace pi? Pues pensemos. ¿Cuántos enlaces puede formar el flúor? P5, le falta un electrón para completar la última capa. Igual que al hidrógeno, igual que al cloro, bromo, etcétera, etcétera. Le falta uno. Por tanto, los flúor solamente pueden formar un enlace, el cual ya está hecho. Entonces, el enlace pi no tengo más remedio que ponerlo aquí. Uno de ellos será sigma y el otro pi. Esos dos son enlaces sigma. Primero, entonces, ponemos los sigma y luego buscamos los pi. Pero si no hay sigma, luego no hay pi. Pares solitarios. 8 pares solitarios. ¿Dónde los ponemos? Donde nos haga falta. Busquemos entonces. Este átomo de carbono, ¿cuántos electrones tiene a su alrededor? Recuerda que mi objetivo eran 8, el octeto. ¿Cuántos tiene este carbono? Tiene 2 en este enlace, 2 en este enlace, llevo 4, y 4 de estos son 8. Este carbono tiene el octeto completo. Claro, si buscamos uno de estos dos flúor, que son los dos iguales, cada uno de los flúor tiene 2 electrones compartidos. Hasta 8, me faltan 6, que son 3 pares solitarios. 6 y 2, 8. Lo mismo con el flúor que tengo a la izquierda. 3 y 3, 6 pares solitarios y debía poner 8. Me faltan 2. ¿Dónde? Aquí arriba. Si los pongo aquí y cuento electrones que tiene este oxígeno, tiene 4 en los dos enlaces. Y los 2 pares solitarios, otros 4, 8. Por tanto, esta estructura de Lewis, fíjate que la hemos hecho para el flúor, pero si la quiero poner para el cloro, voy a poner exactamente lo mismo. El carbono, doble enlace con el oxígeno, con sus pares solitarios, y ahora pongo aquí el cloro, los 2 átomos de cloro, con sus 3 pares solitarios, exactamente igual. Si lo hago con el bromo, doble enlace con el oxígeno, bromo, 3 pares solitarios, exactamente igual. Y con el flúor, lo mismo. Si pongo el hidrógeno, la molécula todavía es más sencilla. Carbono, doble enlace con el oxígeno, y ahora hay que tener cuidado porque en el hidrógeno pondré los 2 hidrógenos igual que antes, pero el hidrógeno, fíjate que no tiene que completar el octeto. El hidrógeno tiene un solo electrón, necesita otro, y ya los tiene, no tiene ningún par solitario. Pero la molécula es la misma. Sabidas una, sabidas todas. Cualquier duda en los comentarios. Venga, al lío.